Nunca fui supersticioso. Trabajo con mapas, con líneas que se miden, con costas que avanzan o retroceden un poco cada año. Mi empleo en la oficina costera del condado no tiene nada de romántico: madrugar, revisar boyas, actualizar cartas náuticas, reportar erosión. Paga puntual, no exige más que paciencia y botas impermeables. Después del divorcio y de vender el coche viejo para pagar deudas, el mar me quedó como lo único predecible. Fue a mediados de otoño cuando llegó el lote de materiales donados por la universidad. Cajas con planos, cartas históricas, instrumentos oxidados. Me asignaron catalogarlo. Abrí una caja marcada, costas 1891-1907, y encontré un mapa distinto a todos: papel grueso, amarillento, con tinta que parecía haber sido raspada y vuelta a escribir. En un margen, a mano, alguien había anotado: no seguir de noche. Me reí. He visto advertencias peores en parques y muelles, casi siempre garabatos de adolescentes. Lo curioso no era la advertencia, sino la ruta dibujada. Partía desde nuestra propia costa, exactamente detrás de los muelles viejos que ahora están cerrados, y se internaba mar adentro en línea recta. No mostraba embarcaciones ni puentes, solo una secuencia de pequeñas cruces rojas alineadas como migas de pan. Revisé cartas modernas: nada. Ni un banco de arena, ni un resto de arrecife que justificara una línea así. En la leyenda, con letra más firme, decía: calzada de marea, visible en bajamar de luna nueva. Al día siguiente, la tabla de mareas anunciaba una bajamar pronunciada justo antes del amanecer. Me llevé el mapa por si acaso, no para seguirlo, me dije, sino para entender qué quisieron dibujar hace un siglo. Dejé la camioneta del condado junto a la verja de los muelles y crucé al otro lado por un hueco en la malla. El aire estaba frío y olía a sal vieja, a madera mojada. No había gaviotas, ni motor de pesquero, ni siquiera el golpeteo de cabos contra mástiles. El mar parecía guardarse la respiración. Cuando la oscuridad empezó a aclararse, lo vi: una franja de piedras negras emergiendo del agua como la columna vertebral de algo enorme. No era una playa, tampoco un dique, eran bloques lisos, del tamaño de ataúdes, alineados con una precisión imposible en una costa azotada por temporales. Probé una con la bota, firme, sin limo. Puse el talón sobre la segunda, luego el otro pie. La superficie estaba fría como metal. Caminé. El camino no era ancho, apenas lo suficiente para un paso seguro. A cada lado, el mar bajaba dejando charcos que reflejaban un cielo gris. Me volví una vez, la costa ya parecía más lejos de lo razonable. No soplaba viento. No había olas rompiendo. Era como si el mar se hubiera apagado. A mitad de la ruta apareció la niebla. No era la sábana húmeda que conozco de tantos amaneceres, esta parecía subir desde las mismas piedras, una respiración tenue que se pegaba a los tobillos. A través de ella vi un arco, a lo lejos. No era natural. Dos columnas inclinadas unidas por un travesaño, todo cubierto de óxido. Lo más raro eran los símbolos grabados. Ninguno se parecía a letras que yo conociera. No eran runas ni números. Más que escribir, parecían contar algo con líneas que avanzaban y retrocedían como la marea. Crucé bajo el arco. Un escalofrío me recorrió los brazos, supuse que era la mezcla de humedad y cansancio. Al otro lado, la niebla era más clara y el cielo cambió de tono, como si un filtro azul hubiera sustituido al gris. El mar se extendía, sí, pero a cierta distancia la superficie se cubría con algo que no era agua, una planicie brillosa, como hielo finísimo que ondulaba al ritmo de un pulso que no era viento. Avancé un poco más. El camino seguía, impecable. En algún punto, la calzada se ensanchó lo justo para permitir apartarse. Allí había un objeto, una campana de bronce, tumbada, con el badajo roto. No pertenecía a ninguna iglesia. Era más baja y ancha, como las que se usaban en barcos balleneros. Sobre el bronce, manchas de sal y dos palabras casi ilegibles grabadas en inglés: regresar pronto. No me gustó el humor del artesano que la hizo. Metí la mano en el bolsillo por costumbre, como buscando el valque que llevo en las inspecciones, y recordé que estaba solo y sin radio. El teléfono marcaba señal nula.
Tomé una foto del arco que ya había quedado atrás y otra del camino adelante, aunque la niebla era un vidrio sucio. En algún momento empecé a escuchar un rumor bajo, un zumbido grave que no venía del agua ni de la brisa inexistente. Era un sonido vertical, si eso tiene sentido, como si viniera de arriba y de abajo a la vez. Al mismo tiempo noté algo todavía más extraño. Cuanto más caminaba, más se suavizaba la presión en mis oídos, como si ascendiera por una sierra cuando en realidad estaba al nivel del mar. Sentí náuseas que se deshicieron en un par de respiraciones. No sé cuánto tardé en llegar al final de la calzada. La planicie brillante empezaba allí mismo. Al tocarla con la bota, se hundió 1 milímetro, como una telaraña tensándose, y recuperó su forma. No era hielo. No estaba fría, tampoco caliente. La luz que venía de ningún lugar se reflejaba en ella en tonos que nunca había visto. Decidí no avanzar sobre esa superficie. Hice lo que haría con un muelle a punto de ceder, di media vuelta. Solo que, al girar, el arco que debía estar a lo lejos ya no estaba. En su lugar había un muro negro que parecía parte del cielo mismo, un horizonte vertical. No quise tocarlo. Probé volver sobre mis pasos guiándome por las propias huellas húmedas sobre la piedra, y descubrí la broma pesada: mis pisadas no existían. El camino estaba tan seco y limpio como antes de que lo pisara. Me sentí ridículo llamando en voz alta. ¿A quién? El zumbido subió un poco de tono. No dolía, pero marcaba el ritmo del lugar como un corazón ajeno. Busqué en el mapa alguno de esos símbolos que vi en el arco. En un lateral, dibujado con tinta más oscura, había un esquema de campanas. Daba la impresión de ser una secuencia: 1, 2, 4, silencio, 3, silencio, 1. Después, 3 palabras: no dejes ecos. Miré la campana caída. El badajo estaba roto, pero todavía podía golpearla con algo. Saqué una llave inglesa del cinturón. Estaba fría hasta hacerme cosquillas en la palma. Golpeé una vez. El sonido corrió sobre la piedra y sobre la superficie brillante como si se derramara. Golpeé 2 veces. Luego 4. Hice la pausa, golpeé 3, volví a pausar y golpeé una última. La campana respondió con un tono bajo que parecía apagarse en seco. No dejó eco. Eso me asustó más que un trueno, un sonido sin eco sobre el mar. El zumbido se interrumpió de golpe. En ese silencio escuché otra cosa: pasos, no sobre piedra ni sobre agua, sino sobre algo blando. Venían de la planicie brillante. Apreté la llave inglesa. La figura que se acercó era alta, más delgada que cualquier hombre, con una especie de capucha o casco sin aberturas. No caminaba, se deslizaba. No parecía interesado en mí, sino en la campana. Se inclinó. La sensación de presión en mis oídos volvió con violencia y me arrancó agua de los ojos. No vengo a tomar nada, dije, y fue la frase más absurda que pude pronunciar. La figura giró 1 grado, como quien ajusta una antena. Comprendí que no me escuchaba como yo entiendo escuchar. Golpeé la campana de nuevo, esta vez copiando el patrón a la inversa. El ser retrocedió un paso raro, como si la superficie rechazara su peso. Su cara se orientó hacia el muro negro que había aparecido donde debía estar el arco. Entonces comprendí: el patrón no era para llamar, era para abrir. Golpeé los golpes correctos una vez más. El muro vibró con una ondulación casi imperceptible y, por un segundo, vi el arco detrás de ese telón. Otro golpe. La vibración se hizo visible, como calor sobre carretera. Corrí con la llave en la mano, saltando 2, 3 piedras de un envión. No escuché si la figura me siguió. Y quizá por eso me atrevo a escribirlo ahora: no me persiguió. No necesitaba hacerlo. Crucé a través del telón y aparecí otra vez en el camino de piedra, con la costa al fondo mucho más cerca de lo que merecía estar. Corrí hasta sentir los pulmones arder. Nunca corro. No soy joven, no tengo un buen registro atlético, pero ese día mis piernas obedecieron como si supieran algo que yo no. Cuando por fin puse el pie sobre arena mojada, el mar decidió encenderse de nuevo. Olas pequeñas, sonido de escamas de luz, brisa.
No hubo campana. No hubo zumbido. Solo mi respiración y un cielo que fingía haber sido normal todo el tiempo. Me apoyé en un poste podrido. El teléfono recuperó una barra de señal. Ni pensé en hacer una foto de vuelta. No quería comprobar si las piedras se veían desde tierra. Crucé la verja del muelle, subí a la camioneta y me quedé sentado con las manos en el volante hasta que el sol estaba lo suficientemente alto para llamar mañana a lo que fuera que había pasado. No conté nada en la oficina. Registré la inspección de boyas 3 y 4, reporté sin novedad. Volví al archivo y guardé el mapa de 1891 en un tubo de cartón que etiqueté con una mentira. Esa tarde pensé en quemarlo. No lo hice. A veces guardamos las cosas que nos dañan por una razón, comprobar que siguen ahí y que lo nuestro no fue un sueño. Esa noche soñé con la planicie brillante. No era sueño, era recuerdo. Me veía a mí mismo a cierta distancia, una pequeña sombra sobre la calzada de piedra. La figura alta estaba quieta, pero ahora sí se orientaba hacia mí. No acercaba la mano, ni abría la boca que no tenía, solo escuchaba. O eso parecía. Me desperté con la certeza tonta de que, si volvía, ya sabría golpear la campana sin necesidad de mirar el dibujo.